Para dar inicio a nuestra catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque tú siempre eres fiel, Señor, aunque nosotros seamos infieles. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor. Y finalmente quiero alabarte, porque nos enviaste tu Santo Espíritu, para que viva dentro nuestro y podamos continuar nosotros con la misión. En este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona y de tu amor, Señor. Y te pido que tú vayas por delante, Jesús, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla, que es tu palabra que se va a sembrar, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan, en algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones que las personas que están participando traen en el corazón, cada pedido de oración que recibimos. Todo lo pongo en tus manos, junto con cada tristeza, cada duda, cada miedo, Señor, cada dificultad. En este momento te lo entrego, junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestros proyectos y nuestros sueños, porque sé que no hay lugar mejor que tus manos, Señor, y porque tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que invoquemos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora les quiero pedir encarecidamente que intercedan por mí en un momento de silencio ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad a través de las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Hoy vamos a arrancar nuestra catequesis, como ya venimos acostumbrados, con la lectura y explicación de un salmo. ¿Por qué elegimos arrancar así? Siguiendo el consejo del padre Ignacio Larrañaga, él en sus talleres de oración y vida, altamente recomendados para cada uno, él nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Jesús oraba como un buen judío con los salmos. La mayoría de ellos son oraciones atribuidas al rey David. También en la liturgia nosotros podemos apreciar de que los salmos forman parte fija de la liturgia, en donde generalmente después de la primera lectura, ahí se lee el salmo. Entonces vamos a arrancar de la misma forma. Vamos a empezar con el Salmo 133. 133. Salmo 133. Espero que puedan tener cada uno a mano su anotador y su Biblia para que puedan seguir la lectura con atención y para que puedan ir anotando cada una de esas palabras que el Señor le vaya diciendo a cada uno, ¿sí? Recordemos de que es importante el aprendizaje personal. Si bien podemos estar compartiendo con otras personas, sería bueno que podamos sacar lo que a nosotros Dios nos quiere mostrar. Entonces, Salmo 133. Qué maravilloso es el amor fraterno. Ese es el nombre del salmo. Empieza diciendo: qué bueno y qué tierno es ver a esos hermanos vivir juntos. Es como un aceite refinado que desde su cabeza desciende hasta la barba de Aarón, hasta el cuello de su túnica. Es como un rocío del Hermón que baja sobre las montañas de Sión. Allí el Señor otorgó su bendición, la vida para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante que ahí ya podamos empezar a adquirir conciencia de que es palabra de Dios lo que estamos escuchando. Y que es Dios el que quiere transmitirnos un mensaje, a vos y a mí. Entonces, palabra de Dios. Es la palabra de Dios puesta a través de estas palabras humanas, a través de las cuales Dios se expresa. Y se expresó ya hace más de 2000 años y vuelve a expresarse hoy, ¿sí? La palabra es fuente inagotable de sabiduría, siempre vigente. Así que veremos qué tiene para decirnos hoy. Empieza en el 1. Qué bueno y qué tierno es ver a esos hermanos vivir juntos, ¿sí? Hoy muchas veces vemos a los hermanos peleados, vemos a los hermanos separados, vemos a los hermanos divididos por diferentes motivos. A veces por discusiones, a veces por formas de pensar, otras veces separados por una herencia, separados por esa avaricia que les vence. Otras veces los vemos separados por la distancia, porque tuvo que ir a trabajar a otro país. Otras veces les vemos viviendo juntos, sin embargo ni siquiera se hablan. Hoy vivimos en una sociedad en la que muchas veces en la familia, entre hermanos, a la hora de comer, no se habla. Cada uno está con su teléfono, conectado al mundo exterior, con alguna otra persona. Sin embargo, aquí el Salmo nos dice: qué bueno. Es bueno que los hermanos puedan vivir juntos, que los hermanos puedan estar unidos, ¿sí? Es bueno, es agradable a Dios. Que nosotros como hermanos dentro de la casa podamos vivir unidos, es agradable a Dios, ¿sí? Entonces, eso que vivimos en nuestra casa, también estamos llamados a poder vivir en nuestro contexto. Es triste como en la misa termina y cada persona se va a su casa, se va corriendo, ¿sí? Las personas que hoy pueden asistir a misa. Entonces cada persona está viviendo en su mundo, ni siquiera le conoce a sus hermanos que van asistiendo a la misma iglesia, a la misma misa, a la misma fiesta,
del cielo a la que ellos están asistiendo. Entonces aquí nos dice que bueno es que podamos compartir. El ser humano, el hombre, es un ser social por naturaleza, ¿sí? Entonces es importante que podamos devolver esa dimensión social, que podamos conocer a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de facultad, a nuestros hermanos de sangre, ¿sí? Entonces, es eso lo que Dios nos dice, de que eso es bueno, de que eso es agradable ante sus ojos. Y no solamente es agradable, sino que dice que es tierno también, ¿sí? Que es tierno como las personas viven juntos y se cuidan entre ellos. Eso inspira ternura. Cómo entre hermanos puedan cuidarse entre ellos. Cómo pueden amarse entre ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios nos quiere transmitir, de que es bueno y de que es agradable a la vista y a la mente y al corazón. Nos da una comparación aquí en el versículo 2. Dice, es como un aceite refinado que desde su cabeza desciende hasta la barba. Tal vez para nosotros no sea una imagen buena, tierna, de un aceite refinado recorriendo desde la cabeza hasta la barba. Sin embargo, en el tiempo en el que se escribió este salmo, ese aceite refinado era un aceite especial, era un aceite que se usaba para bendecir, era un aceite que se utilizaba para las cosas sagradas, ¿sí? Que era de un aroma agradable y que también tenía características curativas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos de que se refiere aquí a lo santo, que se refiere aquí a lo sagrado, que desciende desde la cabeza, que era desde donde se le ungía, hasta la barba, ¿sí? Sería todo el rostro. Dice la barba de Aarón. ¿Por qué le menciona a Aarón? Porque Aarón era sumo sacerdote, ¿sí? Entonces esa bendición de Aarón, ungido por Dios, bendecido por Dios, también se traslada a sus hijos y al pueblo de Israel, a ese pueblo elegido de Dios que nosotros, del cual nosotros formamos parte hoy. Y dice hasta el cuello de su túnica. Después dice en el 3, es como un rocío del Hermón que baja sobre las montañas de Sión. Hermón era un monte, sigue siendo un monte, que es citado en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Era, era un monte que se encuentra hoy en las fronteras entre Israel, el Líbano y Siria, ¿sí? Y representaba para ellos un lugar sagrado. Y dice que baja sobre las montañas de Sión, dice. En algunas traducciones se confunde Hermón y Sión. Sin embargo, son diferentes, son montes diferentes. Uno está más al norte y el otro está en Jerusalén. Este monte o montañas de Sión se utilizaba para hacer alusión a la ciudad de David. A la ciudad de David. Entonces, la montaña de Sión se le hacía alusión a la ciudad de David, el hombre acorde al corazón de Dios. Y también luego al monte del templo de Jerusalén, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué es lo que nos quiere transmitir? Es como un rocío del Hermón que refresca, ¿sí? Como que hace mucho calor, entonces es como un rocío que nos refresca, como que nos va empapando sin hacernos sentir de que nos ahogamos. Que baja sobre las montañas de Sión, que baja en ese lugar santo, en ese lugar sagrado, que somos nosotros hoy esos templos en donde la gracia de Dios quiere derramarse, como un rocío que nos empapa lentamente y que nos permite luego dar frutos. Allí el Señor otorgó su bendición, la vida para siempre, nos dice el salmista. Entonces, es en ese lugar donde se estableció el templo y para ellos el templo era el lugar más sagrado. Dentro del templo se encontraba el arca de la alianza, ¿sí? Que representaba esa alianza entre Dios y su pueblo. Hoy nosotros formamos parte de la nueva alianza, ¿sí? En donde cada uno de los templos ya somos nosotros y la ley ya no está escrita en piedra,
que estaba dentro del Arca de la Alianza, sino que está escrita en nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego del amor. Entonces, haciendo un resumen de este salmo, dice: qué bueno y qué tierno es ver a esos hermanos vivir juntos. Vivir. Muchas veces nosotros decimos: sí, yo te quiero, hermano. Sí, yo te quiero, hermano. Sí, yo te quiero, hermano. Sin embargo, nuestros actos hablan diferente. Nuestros actos dicen otra cosa y nuestros actos gritan mucho más fuerte de lo que nuestras palabras o nuestros pensamientos puedan hablar. Entonces aquí dice: qué lindo es ver. Y esa es nuestra religión, ese es el cristianismo, el poder llevar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a las obras y que la gente pueda dar gloria a Dios por lo que ve en nuestras vidas. De esta forma, pasamos al capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. En las catequesis anteriores fuimos dando todo el Evangelio completo de Lucas, que tengo la alegría de compartirles, que ya se encuentra en Spotify. Los primeros 20 capítulos, sería hasta el capítulo 13 de Lucas. Son 20 clases, 20 catequesis. Voy a estar pasando luego el link. Y las siguientes 18 clases, desde Lucas 14 hasta Lucas 24, ya se encuentra disponible en YouTube. Así que si ustedes quieren seguir la secuencia completa del Evangelio para luego unirse, o pueden hacerlo en paralelo, no hay ningún inconveniente. Entonces, terminado el Evangelio de Lucas, empezamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, considerado como la continuación o la segunda obra del Evangelio de Lucas. Vimos ya el capítulo 1 y ahora habíamos visto el lunes anterior la primera mitad del capítulo 2. Lo vimos hasta el versículo 24. Habíamos mencionado de que el libro de Hechos de los Apóstoles también puede ser llamado como el Evangelio del Espíritu Santo. Y nos va mostrando de cómo el Espíritu Santo fue obrando en las primeras comunidades cristianas, en la primera iglesia, ¿sí? En la iglesia primitiva. Entonces habíamos empezado con la ascensión de Jesús. Luego vimos que los discípulos esperaban unidos en oración, perseverando en la oración la venida del Espíritu Santo. Vimos luego la elección de Matías. Y ahora, en este capítulo 2, vimos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Luego de esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés, San Pedro empieza su proclamación, la primera proclamación de Jesús como rey, ¿sí? Entonces, habíamos leído la profecía de Joel, que mencionaba él en el 16 hasta el 24. Hoy continuamos con el 25, Hechos 2:25. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me colmarás de gozo en tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo,
que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos. Compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Somos conscientes de que palabra del Señor se dice solamente al final de la proclamación de los evangelios. Entonces, ahora nuevamente, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Realmente te alabamos por tu bondad, por tus maravillas. Y aquí vemos la proclamación de Pedro. Esta proclamación de Pedro es la proclamación del querigma, ¿sí? El querigma es el mensaje cristiano. El querigma tiene básicamente 3 partes. El primero es el anuncio de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios, verdadero Dios, ¿sí? La segunda parte es que fue muerto y resucitado. Muerto y resucitado. Y el que habla da testimonio. Y hablamos de que dar testimonio significaba, venía de dar, de entregar, ¿sí? Entonces, ese es el segundo elemento del querigma. Y el tercer elemento del querigma es la invitación a la conversión, ¿sí? Jesús es verdadero Dios, verdadero Mesías, Hijo de Dios. Murió y Dios lo resucitó y nosotros somos testigos. Finalmente, la invitación a la conversión, ese es el querigma. Entonces, aquí vemos la proclamación del querigma. Ese es el mensaje que todo cristiano tiene que conocer y proclamar. Entonces, aquí Pedro, como cabeza de la iglesia, tomó palabra y él proclama el querigma. Primero mencionó al profeta Joel y él dice: ustedes piensan que esto es nuevo, esto no es nuevo, esto no es extraño. Esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y hoy se cumple. Luego menciona a David
que es una persona de referencia para ellos, que es el hombre acorde al corazón de Dios. Y dice, ese hombre al que ustedes le consideran como acorde al corazón de Dios, habló sobre el Mesías. Y empieza en el 25, dice, escuchen lo que David decía al respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Esto que menciona es del Salmo 16. Podemos encontrarlo en el versículo 8 y más adelante en el versículo 10, lo que va a continuar en el 31. Y dice, veo constantemente al Señor delante de mí. Imagínense eso, poder verle al Señor delante de cada una de nuestras acciones. Nos despertamos y le vemos delante al Señor. Camino al trabajo le vemos delante al Señor. Nos encontramos con nuestra familia y vemos delante al Señor. Nos encontramos ante una dificultad y vemos al Señor que también está con nosotros en esa dificultad. Pero eso requiere acordarnos de Él. Requiere de su Espíritu Santo para que podamos ver al Señor delante nuestro. Y dice, está a mi derecha para que no vacile, para que yo actuando con amor esté seguro de lo que estoy haciendo, esté seguro de que estoy haciendo bien, esté seguro de que estoy construyendo el reino, a pesar de que nadie lo vea. Dios lo ve. Y dice, por eso se alegra mi corazón, dice el 26, y te alabo muy gozoso. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta la actitud de reconocer a Dios en nuestra vida, de poder ver la mano de Dios en cada día nuestro. Dice, se alegra mi corazón, y no se alegra por las cosas materiales. Él era un rey que tenía no sé cuántas mujeres, no sé cuánto oro, no sé cuánto ejército, no sé cuántas tierras. Era enorme el reinado de David. Yo había grabado un audio que voy a estar compartiendo también, en donde narro toda la historia del pueblo de Israel hasta el final, ¿sí? Desde los inicios, desde Abraham, luego pasando por toda la historia, hasta que al final, en el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano le mata y le echa a todos los judíos de la tierra y les prohíbe entrar a Jerusalén a costa de muerte. Y recién en el año 1948, si no me equivoco, las Naciones Unidas le devuelven el Estado de Israel, el nombre y todo el formalismo, ¿sí? Entonces, si quieren conocer más de esa parte de la historia, pueden escuchar esa grabación que está bien completa y documentada. Por eso se alegra mi corazón, no por las riquezas, no por los bienes, no por las personas, no por la sabiduría. Él se alegra porque le ve a Dios, porque le ve a Dios en su vida. Y eso es suficiente para alegrarle y hacer que alabe muy gozoso, dice, contento. Esa tiene que ser nuestra actitud. Por eso que yo siempre hago énfasis y digo, ¿por qué en la misa la gente canta como si fuera que se acabó de morir su mejor amigo? Gloria a Dios, gloria. ¿Por qué? Deberíamos estar contentos de que estamos en una fiesta, que estamos celebrando el cielo en la tierra, en el que nuestro Dios se hace físicamente presente para entrar en nosotros. Entonces, ¿por qué generalmente no se da? Porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que ocurre. Hay una película muy figurativa, muy clara, que se llama El Gran Milagro. Es una película animada en donde explica las partes de la misa. Si no la vieron, les recomiendo para que puedan también adentrarse un poco en la liturgia y en los momentos de la misa. Y hasta mi cuerpo esperará en paz, dice. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer ejercicio, queremos trabajar nuestro cuerpo o queremos adquirir la paz en nuestro cuerpo. Sin embargo, en la medida en la que en nuestra mente y nuestro corazón sintamos la presencia de Dios, hasta nuestro cuerpo adquiere esa misma paz. Muchas veces hoy la gente se pasa buscando en cualquier lado, en meditaciones de yoga, en la música, en la bebida, en la comida, en la droga. En cualquier lado busca encontrar la paz o en el silencio exterior, ¿sí? Sin embargo, esa verdadera paz que llega a nuestro corazón es cuando entramos en oración.
entramos en oración y luego nuestra vida se convierte en oración. Cada cosa que hacemos lo hacemos por el Señor, acordándonos de que no es para los hombres que hacemos, sino para el Señor. Y vamos a mencionar después la cita correspondiente. Y dice, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo, santo con mayúscula, experimente la corrupción, dice. En otras traducciones en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, dice en el lugar de los muertos, dice en el Hades. ¿Sí? El Hades era el lugar a donde iban todas las personas que morían. ¿Sí? Todas las personas que morían, entonces iban al Hades, ¿sí? La tierra de los muertos. Entonces aquí él dice, no me abandonarás en el lugar de los muertos. ¿Sí? No te va a dejar ahí para siempre. Y dice, no permitirás que tu santo, con mayúscula, Jesucristo, 3 veces santo, perfectamente santo. Por eso en la misa decimos santo, santo, santo. ¿Sí? Porque es el que está por encima de todos nosotros, el que es verdaderamente santo. Experimente la corrupción. ¿Sí? Entonces, continúa. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Tantas veces queremos saber qué camino tomar, hacia dónde ir, en dónde trabajar, qué estudiar, qué decir, qué pensar, qué sentir. Y Dios nos muestra el camino de la vida. Nos muestra el camino que nos lleva de vuelta a Él, que nos lleva de vuelta a su presencia, a poder estar cara a cara junto a Él, gozando de su amor, de su paz, de su alegría. Y ese es el mayor premio. Entonces Él nos muestra el camino. Depende de nosotros poder escuchar, poder ver lo que Él nos muestra. Y una vez que reconocemos, transitar ese camino, seguir ese camino. Y dice, me colmarás de gozo con tu presencia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso en su amor y en su sabiduría nos dejó escritas estas palabras, para mostrarnos el camino. Y nos envió a su Hijo único para mostrarnos cómo se vive ese camino, cómo se camina ese camino, cómo se carga con la cruz, con amor y por amor. Después dice en el 29, hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Y por qué dice eso? Porque a continuación en el 30 menciona, David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría en su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras. No será abandonado en el lugar de los muertos. Ese es el Hades. Ni su cuerpo experimentará la corrupción. Si el cuerpo de Cristo no se quedó ahí enterrado, sino que fue ascendido a los cielos. Fue ascendido por la gloria y por el poder de Dios. Es un hecho, dice el 32, que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. ¿Sí? En un juicio para determinar cuál es la verdad, ¿qué se tiene en cuenta? Se tienen en cuenta las pruebas y los testigos. Los testigos calificados, es decir, que tienen la capacidad. Hay gente que dice, no, Jesús no existió, no, estas cosas no pasaron. Sin embargo, nosotros tenemos testigos que afirman de que Dios le resucitó. Tenemos testigos calificados, capacitados para afirmar la resurrección, que vivieron en experiencia, en carne propia, la resurrección de Cristo. Y dice, después, en el 33, después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. Como ustedes están viendo y oyendo. Entonces, nosotros vemos a Pedro antes del Espíritu Santo y vemos que le niega a Cristo 3 veces.
de que una persona, una servidora de la casa le preguntaba y eso fue suficiente para que él le niegue. Y sin embargo aquí da testimonio frente a más de 3.000 personas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos da ese espíritu de coraje de poder proclamar el mensaje del reino. Y dice, nosotros somos testigos como ustedes están viendo y oyendo, para que la gente hoy, en pleno siglo XXI, año 2020 después de Cristo, puedan creer de que Él realmente está vivo y resucitado. Es necesario que nosotros demos testimonio, vos y yo, que podamos dar testimonio con nuestras palabras y con nuestras obras, que la gente pueda ver y escuchar, que pueda escuchar de nuestras palabras hablar de Dios, que pueda ver con nuestras obras los frutos de la presencia de Dios, frutos de amor, frutos de alegría, frutos de paz, frutos de dominio propio. En esa medida la gente va a poder reconocer a Dios, va a poder ver y escuchar y creer, para poder animarse ellos a vivir su experiencia con Dios. Dice en el 34, también es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas, ¿sí? Porque David permaneció su cuerpo enterrado porque era Jesús el primero que tenía que subir, ¿sí? Para abrirnos las puertas a nosotros. Todos los santos del Antiguo Testamento estaban esperando todavía que Cristo les abra la puerta para que ellos también pudiesen entrar. Dijo el Señor a mi Señor, dice. Estas son las palabras de David. David dice, dijo el Señor a mi Señor. David era el rey. No sé cuántos pueblos él llegó a conquistar. Sin embargo, él tenía un Señor. Y ese Señor tenía un Señor nuevamente. Y parece un poco confuso. Sin embargo, cuando nos remitimos al credo, ¿sí? Al credo, decimos creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, descendió a los infiernos, el Hades descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué le dijo? Siéntate a mi derecha. Entonces, Dios Padre le dice a Cristo, siéntate a mi derecha, y Cristo es el Señor de David. Entonces ahí termina esta unión. David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Sí? Y ahí nosotros necesitamos saber cuáles son los enemigos. Y podemos saber de que el último enemigo al que venció Cristo es a la muerte. ¿Sí? El último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, el enemigo al que más miedo podíamos tenerle, que ponía fin a nuestra vida, Cristo también le vence. Y nos libra a nosotros de la esclavitud del pecado. Entonces, Él viene a librarnos de todos nuestros enemigos, incluso de la muerte. Y dice, sepan entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo, dice, Señor y Cristo. Puede ser que nosotros pensemos de que sean sinónimos, sin embargo tienen significados diferentes. Al estar Señor con mayúscula, viene de la palabra griega Kyrios, y eso está escrito con mayúscula, y eso significa Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, que Jesús tiene escrito en el muslo, dice Apocalipsis 19:17, si no me equivoco. Entonces, ese es el Rey de reyes, el Señor de señores, implica una presencia divina. Entonces, el Salvador, el Mesías, era como un concepto que ellos ya tenían presente. Sin embargo, que una persona 100% humana, 100% divina, sea hijo de Dios y sea Dios mismo, no. Entonces, por eso utiliza Señor y Cristo. ¿Sí? Lo ha hecho hijo de Dios
y Salvador nuestro. Al oír esto, se afligieron profundamente, dice, y entraron en una depresión tal que no hablaron con nadie hasta el resto de sus vidas. No dice eso, ¿verdad? Dice, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Entonces, es un ejemplo para nosotros. Se dieron cuenta de que hicieron mal, de que cometieron un pecado grave, de que hicieron lo que no era agradable a los ojos de Dios. Todo lo contrario. Sin embargo, en lugar de permanecer en la culpa, se arrepienten. Eso es lo que le pide Pedro y le dice, Pedro les contestó en el 38, arrepiéntanse. ¿Qué implica arrepentirse? Implica pasar de la culpa a la alegría de la misericordia de Dios, con la intención de no volver a hacerlo, esforzarse por no volver a defraudar a Dios. Entonces, ellos se afligen mucho porque alguien les dice, eso está mal. ¿Qué ocurre muchas veces? La gente viene a reclamarnos que algo hacemos mal y nosotros nos enojamos. O uno le reclama a alguien en la calle algo y esa persona es lo que se enoja con uno y nos empieza a retar. Sin embargo, lo que debería ocurrir es que cuando alguien nos llama la atención, podamos discernir, podamos pensar y decir, tiene razón. Ser lo suficientemente humildes para darnos cuenta que nos equivocamos, arrepentirnos, pedir perdón al prójimo y a Dios y volver a la casa. Así como el hijo pródigo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Entonces Pedro le dice, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Cada uno, todos, en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos, dice. A los que Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Hay personas que viven lejos de Dios, hay personas que no le conocen al Señor. Hay personas que no les importa, hay personas que viven en contra de lo que Dios quiere, a propósito. Sin embargo, si Dios le quiere llamar, va a encontrar la forma de tocar el corazón, de llamar a la puerta, para que ellos en su libertad decidan dejarle entrar o cerrarle la puerta y seguir con sus vidas. Dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces nosotros es por eso que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo y nos volvemos hijos adoptivos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña el catecismo. Y el Espíritu Santo es fundamental porque nosotros habíamos dicho en la última catequesis de Lucas, habíamos dicho las 4 cosas que hace el Espíritu Santo con las citas bíblicas correspondientes. Habíamos dicho que nos enseña la verdad, que nos renueva, que nos ayuda y que produce frutos de amor en nosotros. Nos enseña la verdad, nos renueva, nos ayuda y produce frutos de amor en nosotros. ¿Sí? Y ese fue el fruto de amor que dio Pedro, que más tarde viene a consolidarse en el credo de Nicea Constantinopla. ¿Sí? En el año 325 se celebra el concilio de Nicea, que luego es extendido al concilio de Constantinopla en el 385. Y ahí nace el credo de Nicea Constantinopla, que es el credo largo. Durante un año aproximadamente, hace unos años, se rezaba ese credo largo en el momento de la oración. Y ese fue justamente un compendio de la fe. ¿Sí? Se juntó y se determinó a la luz del Espíritu Santo de que esa es nuestra fe. Entonces,
es importante que nos preguntemos, ¿de qué damos testimonio nosotros? ¿De qué somos testigos? ¿De qué sos testigo vos? Es importante que te preguntes, ¿de qué soy testigo yo? ¿Acaso del amor de Cristo? ¿Acaso de su misericordia? ¿Acaso de su generosidad, de su felicidad? ¿O acaso de una amargura que no tiene nada que ver con Dios? ¿De un egoísmo que no me permite salir? Entonces es importante que nos demos cuenta de qué damos testimonio, que te hagas esa pregunta. ¿De qué doy testimonio? Y si no me gusta, y hoy es el mejor día para empezar a dar un testimonio diferente. Hoy es el día, hoy ha llegado la salvación. Si es que hoy nosotros decidimos volver al Señor. Entonces, demos testimonio. Porque muchas veces por nuestro antitestimonio, la gente se aleja de Dios y se aleja de su iglesia. Es fundamental la resurrección de Cristo. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Es decir, si Cristo no resucitó, nada tiene sentido. Por eso que es tan importante la Pascua. La fiesta más importante de la iglesia es la Pascua, ¿sí? La única vez en el año que la iglesia te pide que vos comulgues es en Pascua. Porque ese es el núcleo de nuestra fe. Eso es lo que le da sentido a nuestra fe, que Dios murió por nosotros y resucitó, que le venció a la muerte, de que Dios le resucitó y le exaltó. Así de importante es la Pascua. Nosotros muchas veces vivimos Semana Santa como si fuera una semana de fiesta, pero de fiesta pagana, bailando, tomando, yendo de viaje, o como una semana de descanso. Sin embargo, no, es la semana más importante de todo católico y de todo cristiano. Y ahí nos dice, pondré a sus enemigos a sus pies. Y en esa misma carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 25 y 26, nos dice San Pablo, debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, dice el 25. Y el 26 dice, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Para que nosotros dejemos de tener miedo en esta vida, que podamos empezar a entregar nuestros dones, nuestros conocimientos, que podamos abrir el corazón a Dios y nuestras manos a los hermanos necesitados. Y sin miedo a la muerte, sabiendo de que esa muerte es el paso necesario para llegar al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Ojalá que vos también hayas levantado tu mano. Pero para llegar al cielo hay que morir primero. Pero ¿quién se quiere morir? Entonces ahí nos damos cuenta un poco de que muchas veces queremos el premio, pero no queremos hacer el esfuerzo necesario. No queremos hacer el sacrificio que debemos hacer para alcanzar. Entonces Dios hoy nos anima, nos envía su Espíritu que vive dentro nuestro. Ya vimos en repetidas ocasiones de que somos templo del Espíritu. Entonces es desde adentro que Dios quiere movernos. Algo importante es que ellos preguntaron cuando se dieron cuenta. Dice, se entristecieron, se afligieron, se acongojaron y preguntaron qué tenemos que hacer. Hay que hacer, hay que llevar a la práctica, si no finalmente nuestra fe es muerta. ¿De qué sirve una fe sin obras? Dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. La carta de Santiago. Entonces es a través de nuestras obras lo que la gente tiene que ver el amor de Dios, tiene que sentir el amor de Dios. Y dice aquí en el 39, porque el don de Dios es para ustedes, dice. Dios decidió regalarnos eso gratuitamente, sin que nosotros nos merezcamos. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Entonces decidió hacernos ese regalo de su Espíritu. Dice también,
todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Nosotros a quien queremos que le llame a la gente buena, a los que nos caen bien, a nuestros amigos. Pero a esa persona que hace el mal, a esa persona que roba, a esa persona que viola, que asesina, a esa persona que miente, a esa persona que es adúltera, a esa persona no queremos que Dios le llame. A esa persona queremos que se pudra en el infierno. Ojalá que no sea así. Y que podamos darnos cuenta de que Dios le quiere llamar. Así como nos llamó a vos y a mí. ¿Y por qué nos eligió a vos y a mí para que estemos aquí escuchando su palabra y no a otra persona? No sé. A lo mejor un día Dios nos cuenta. Sin embargo, lo que sí podemos saber es que a vos y a mí nos llamó. Confió en nosotros para llevar su palabra a todos los rincones de la tierra, a poder hacer los milagros que Él hizo. Ya habíamos visto que nos decía, harán las mismas obras que yo y aún mayores. Haremos nosotros, vos y yo. En la medida en la que nos llenamos del Espíritu y se vacía nuestra casa, sacamos fuera todo lo que no viene de Él. Entonces Dios reina. Entonces, ¿por qué quiso llamar? No estamos seguros. Sin embargo, quiso que otras personas, o permitió que otras personas puedan estar lejos y que seamos nosotros los instrumentos que le llevemos su presencia a Él, para que ellos quieran encontrarse después con Él. Así de mucho nos ama Dios. Tanto confía en nosotros que nos entregó a su único Hijo, sube su Hijo al cielo y nos envía su Espíritu, para que viva dentro de nosotros y nosotros continuemos con la misión. Y dice en el 40, Pedro siguió insistiendo con argumentos, dice. Pedro siguió insistiendo con argumentos. Pedro no le dijo, bueno, yo como autoridad, como que Cristo me dio a mí, entonces por eso obedézcame. Él fue dando argumentos. Él no dijo ciegamente, ahora continúen creyendo. No, él siguió dando argumentos. Pudiendo no darlos por la autoridad, él quiso darlos. Para que todos esos judíos, todas esas personas que no conocían puedan entender. Para que nuestra fe pueda ser como la que dice San Juan Pablo II. Una fe completamente razonada. ¿Sí? Que nosotros podamos amar a Dios con nuestra mente y nuestro corazón, no solamente nuestro corazón. Y cuando le conocemos a Dios con los argumentos, como la iglesia nos enseña, entonces nuestra fe se vuelve más madura. Entonces nuestra fe se vuelve más firme y tenemos el poder de poder proclamar así como lo hacía Pedro. Y ahí dice, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. ¿Sí? Sálvense de las consecuencias del pecado. Sálvense de la muerte. Aléjense. Déjense amar por Cristo. Déjense dirigir por Cristo. Él es el Señor y el Mesías. En el 41 dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos unas 3.000 personas. 3.000 personas se unieron. Hoy muchas veces con 3.000 discursos no se convierte una persona. ¿Por qué? Porque no nos llenamos del Espíritu antes. Porque no damos testimonio con nuestra vida para que ellos vean y escuchen. Entonces la gente no se convierte. Dice, muy lindo lo que vos me enseñás, pero mostrame una persona, una, que viva así, que sea realmente feliz sirviendo a Dios. Mi papá es católico y no veo. Mis hermanos, mi familia, mis amigos, mis compañeros. Por eso que es fundamental el testimonio. El testimonio es lo que hace que la gente crea. 3.000 personas se convirtieron de una vez. Y ese es el poder del Espíritu. El que puede hacer que esta catequesis no sea solamente una catequesis, sino que sea Dios mismo hablándonos. Que esa prédica, esa proclamación de Pedro haya sido una verdad de fe para las 3.000 personas que decidieron convertirse. Y dice en el 42, eran asiduos a la enseñanza de lo que cualquier persona decía y cada uno tenía su verdad. Tampoco dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí?
Yo no vengo acá a sentarme y a decir lo que Marco piensa, lo que Marco cree, lo que Marco dice que el Espíritu Santo le dice a él. No, yo voy estudiando qué es lo que la iglesia enseña. Y eso que la iglesia enseña es lo que yo pongo a disposición del Espíritu para que Él vaya transmitiendo a través mío, como un simple instrumento, como un inmerecido instrumento, como un servidor de Dios y de ustedes. Entonces es importante la enseñanza de los apóstoles. La iglesia es apostólica, está basada sobre los apóstoles, ¿sí? Ellos son los pilares de la iglesia. Ya San Pablo nos dice eso en su carta. Entonces, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles. Dejemos de buscar por nuestra cuenta. La iglesia es nuestra madre que nos acoge. Es la que recibió de Dios el poder y la autoridad para decir qué está permitido y qué está prohibido. Acudamos a nuestra Santa Madre Iglesia. Acudamos a los padres de la iglesia, doctores de la iglesia. Tenemos tanta riqueza a lo largo de los siglos. Y hay gente que hoy quiere seguir reinventando la rueda. La enseñanza de los apóstoles, ¿sí? ¿Y cuál era esa enseñanza? Leían el Evangelio. No había Evangelio todavía. Entonces, ¿qué leían? Leían los salmos, leían los himnos y proclamaban ellos la verdad de Jesús. Los evangelios se escriben después, aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Unos 30 años después de la muerte de Jesús se escribió el primer evangelio. Entonces, ¿qué era lo que ellos enseñaban? ¿Y qué proclamaban? La verdad de Jesús, lo que ellos vieron y escucharon, y también explicaciones de los salmos, de los himnos y del Antiguo Testamento a la luz de la resurrección. Como todo eso era una prefiguración de Cristo y de la salvación. Entonces eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, dice, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Eran asiduos, dice. Enseñanza de los apóstoles, convivencia fraterna, fracción del pan y las oraciones. La fracción del pan es el otro nombre que se le da también a la Eucaristía. Entonces, nosotros clase tras clase, catequesis tras catequesis, prácticamente mencionamos cuáles son las herramientas que a nosotros como cristianos, como católicos, nos nutren, hacen crecer nuestra fe, fortalecen nuestro espíritu, nos hacen volvernos más cercanos a Dios. Y dijimos que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, la oración y el ayuno, la lectura y meditación de la palabra, una comunidad que nos lleve hacia Dios y la caridad o el amor puesto en obras, ¿sí? Entonces, lectura y meditación de la palabra, la enseñanza de los apóstoles. Después dice convivencia fraterna, ahí está la comunidad. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo, en comunidad. Ser social. Enseñanza a los apóstoles, comunidad, fracción del pan, Eucaristía. Y las oraciones, dice, oraciones y ayuno, ¿sí? Entonces ahí tenemos 4. ¿Y dónde está la caridad? ¿Dónde está el amor puesto en obras? Eso está en la siguiente sección. En el 43 dice, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Dios continuaba obrando milagros, sanaciones. Y vamos a ver después en el capítulo 3 uno de mis versículos favoritos, el milagro que realiza San Pedro junto con otro apóstol. Entonces esa es nuestra misión, el poder continuar. Que la gente sienta ese santo temor. Ya mencionamos que ese temor es el temor de estar alejados de Dios, de su protección, de su amor. Todos los que habían creído vivían unidos, dice el 14. Compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Es decir, no había egoísmo. Ahí lo importante era compartir, lo importante era la generosidad, lo importante era el hermano. Entonces ese es el ejemplo que nos da y nos dice, todos los que habían creído vivían unidos. ¿Qué nos decía el Salmo? Nos decía,
Qué bueno y tierno es ver a los hermanos vivir juntos. Hoy cuántas religiones, cuántas sectas existen. El cuerpo de Cristo dividido. Aquí dice unidos. No decía católicos por un lado, cristianos evangélicos por otro, protestantes, presbiterianos, pentecostales y todas las demás religiones cristianas. No, todos juntos. Todos vivían juntos, había una unidad que se perdió por el camino. Y es importante que el Cristo y el Espíritu Santo puedan volver a unir, que puedan volver a unir, y no solamente con otras personas y otras creencias fuera de la iglesia, dentro mismo de la iglesia. Es triste ver cómo por un lado están las parroquias, por otro lado el movimiento peregrino, por otro lado el movimiento de Schoenstatt, por un lado esos movimientos, por otro lado los movimientos carismáticos que no se llevan entre sí con los movimientos más tradicionales, la renovación carismática, Shalom, canción nueva. Entonces, una sola iglesia, si bien cada uno tiene carismas diferentes, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 12 vamos a leer, dice, ciertamente hay diversidad de dones, dice San Pablo, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos a través de su Espíritu. En cada uno el Espíritu, con mayúscula, en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común, no para el bien propio, para el bien común, no para el bien de Marco, para el bien de la iglesia. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros. Hay gente que hoy niega de que existan los milagros, como consecuencia de una teoría de Bullman, se llama un señor. Él quiso desmitificar la Biblia. ¿Y en qué consistía eso? En decir, bueno, esto es mito, esto no ocurrió en realidad, esto sí ocurrió. Entonces, el milagro de la multiplicación de los panes, por ejemplo, es muy común de que hay personas que dicen, no, Jesús no multiplicó los panes, Jesús lo que logró fue un milagro de solidaridad, de que todos los que estaban ahí puedan compartir, y no creen. Sin embargo, en el Evangelio del domingo, Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Y ese milagro cómo se realiza? Después vamos a ver este milagro de Pedro. Aquí nos dice de que Dios da el don de hacer milagros. Y el milagro no es ser buena persona. Dios tiene el poder sobre todo, sobre lo espiritual y lo material. En lo ordinario y en lo extraordinario. Eso destacaba Fray Nelson en su homilía del domingo. Pueden buscar y van a ver ni una gota de desperdicio. Y él menciona que es importante mantener el equilibrio entre saber que Dios se manifiesta en lo extraordinario y también en lo ordinario. Hay gente que solamente espera de que Dios, no sé, le haga caer una roca, una hoja, una señal, que le escriba en el suelo, que le dé una lectura. Sin embargo, Dios no solamente se manifiesta así, sino también en lo ordinario, a veces en un gesto, a veces en algún pequeño detalle. Y hay gente que justamente ya se queda en los detalles, en lo humano, y pierde su foco en lo extraordinario. Dios está en ambos. Nosotros estamos llamados a permanecer en el equilibrio entre lo ordinario y lo extraordinario. Aquí nos dice, Dios dio a alguno el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Repito, en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa,
distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, hay personas que son más tranquilas y les gusta cantar así tranqui. Hay otros que son más acelerados y les gusta cantar y ser más efusivos. Y son los diferentes carismas dentro de la iglesia. Y eso es lo que enriquece a nuestra iglesia católica, que a nivel universal tiene tantas manifestaciones católicas. Entonces estamos llamados a poder trabajar en conjunto. Muchas veces cada uno aislado puede lograr mucho menos que si se unieran esos movimientos. Dentro de la misma iglesia todos vivían juntos, nos dice la palabra de Dios. Ese es nuestro norte. Hacia allí deberíamos apuntar, un solo espíritu, dice. Así como el cuerpo, dice San Pablo, tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y estamos llamados a vivir unidos. Unidos en la verdad, unidos en el amor, unidos en la acción. El mundo nos necesita. Necesita de seguidores de Cristo que le lleven al Señor. Y por algún motivo nos eligió. Así que depende de cada uno la decisión personal que uno tome. La respuesta que uno le dé al Señor. No solamente nos habla de la diversidad y de la unión y de las cosas que hacían, ¿sí? Enseñanza de los apóstoles, convivencia fraterna, fracción del pan, oraciones, caridad. Dice, perseveraban en eso, tenían esa disciplina. No es ahora sí, mañana no, este mes sí, 3 meses no, un mes sí, no. Perseverar, ser constantes. Entonces esa constancia es testimonio de la presencia firme de Dios, donde no depende de nuestra alegría, de nuestro estado de ánimo, de nuestras ganas. Imagínense depender de nuestras ganas para amar. ¿Qué matrimonio puede funcionar así? ¿Qué vocación sacerdotal puede funcionar así? ¿Qué vocación de soltería puede funcionar así? ¿Qué vocación consagrada puede funcionar si depende de sus ganas? Ninguna. Porque el ser humano es así. A veces tiene ganas, a veces no. Y Dios es el que nos permanece, el que permanece firme, el que permanece constante, el que permanece fiel. Entonces, en la medida en la que permanecemos en Dios y perseveramos en el camino, podemos alcanzar esa salvación que es un regalo de Él. El que persevera hasta el final se salvará, dice Jesús. Disciplina, disciplina. El Padre Larrañaga dice, uno para tener una vida de oración tiene que tener un método, tiene que tener un orden y tiene que tener disciplina. Y si son 10 minutos, 10 minutos. Pero todos los días, en el mismo horario, un espacio reservado para el Señor. Y no solamente nos dice entonces qué hacer, como dijimos, enseñanza, convivencia fraterna, Eucaristía, oraciones, amor, nos dice cómo también. Nos dice cómo, dice todos los días se reunían, no dice, era lunes, los lunes no da gusto porque después del fin de semana estoy cansado. No, todos los días, no, pero es que hace demasiado calor y no da gusto. No importa, hace frío, no importa, está lloviendo, no importa, sale el sol, no importa, todos los días. Así es el amor de Dios y el amor que Él espera que nosotros podamos corresponder. Entonces todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, dice. Contentos se reunían a encontrarse con su hermano. La cara de la gente al entrar a la misa, por Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa experiencia con Cristo. Dice, con entusiasmo partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría, dice. Y con gran sencillez de corazón. No, nosotros tenemos la verdad, a nosotros nos dio el poder, entonces nosotros nos vamos y así, así, así. Y con una actitud soberbia. No, con gran sencillez en el corazón. Dios nos regaló esto. Démosle su espacio, démosle su lugar, démosle su valor. Con alegría y sencillez de corazón. Así vivían los primeros cristianos. Nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Filipenses 2, versículos 14 y 15.
Cumplan todo sin quejas ni discusiones, dice. Cumplan todo sin quejas ni discusiones. En el 15, así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche. Sin reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, dice San Pablo. Y de esa forma vamos a hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Si nosotros apagamos todas las luces y prendemos acá un fósforo, encendemos una luz, todos miran la luz. Esa luz tenemos que ser nosotros. Vos y yo, ustedes son la luz del mundo, dice Cristo. Cumplan todo sin quejas y sin discutir. Y Colosenses 3:23 dice, cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, dice. Háganlo de buena gana. Pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Todo trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que lo hacen por el Señor y no para los hombres. Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Es esa alegría. Es esa alegría que tiene que reflejar nuestro ser, nuestra presencia. La gente al vernos tiene que ver a Cristo. Tiene que querer encontrarse con Él. Pero ¿cómo vivimos nosotros nuestra fe? Vivimos... Sor Verónica nos pregunta, ¿cómo vivimos la fe? Y ella nos dice, como un esclavo al que se le impone un yugo. Así vivimos nuestra fe. Como un esclavo al que se le impone un yugo. O con un inmenso agradecimiento, dice. Con un inmenso agradecimiento por tener un Dios que nos ama. Que nos muestra el camino de la vida, como decía. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Como un peso de tener que cumplir los mandamientos? ¿O con una inmensa alegría de que Dios se manifiesta y nos muestra el camino? Que nos quiere regalar una felicidad que no tiene comparación. Nada en este mundo nos puede dar esa felicidad. Y es importante que nos preguntemos cómo vivo esa fe. Valoro el tesoro de tener la iglesia, de formar parte de esa iglesia que Cristo instituyó. ¿Cómo vivo? ¿Vivo quejándome o vivo agradeciendo? ¿Llevo a la práctica lo que Dios me pide? ¿Con alegría y prontitud o con victimismo? Diciendo otra vez yo y esto y esto. Da para analizar, es para escribir esa pregunta, para que anotes esa pregunta. ¿Cómo vivo mi fe? Y si no vivo como me gusta, ¿cuándo es el día para cambiar, para mejorar? Hoy. Hoy. Hoy es el día en el que podemos cambiar hábitos, en el que podemos hacer crecer nuestra vida de oración, nuestra vida de sacramentos, de lectura y meditación de la palabra de Dios. Hacer comunidad con nuestros hermanos. Participar más frecuentemente de los sacramentos. Hacer obras de caridad. Y eso es lo que Dios quiere. Y es realmente triste cómo la gente vive esa fe. La mayoría muchas veces vemos que se queja, que no agradece el tener unos pastores, así como los sacerdotes que se entregan a nosotros gratuitamente. Se entregan, pastores que nos quieren, que nos aman. Y por amor a nosotros están ahí para servirnos. Y nosotros vivimos quejándonos. Es momento de cambiar. Es momento de empezar el proceso. Y tal vez hoy no nos salga, pero de acá a un mes si perseveramos, probablemente vamos a ver resultados.
Y de acá a 6 meses vamos a mirarnos al espejo y vamos a tener que presentarnos nuevamente. Y darnos cuenta de que ya no somos nosotros los que vivimos, sino es Cristo el que vive en nosotros. Y por eso que es tan importante el Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, una vez que nosotros escuchamos el Evangelio, conocemos lo que Cristo nos dice, el Espíritu nos recuerda. Nos enseña todas las cosas, nos ayuda. El Espíritu Santo obra en la iglesia y obra en cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Pero tenemos que invocarle. Tenemos que ser conscientes de que vive dentro nuestro, de que opera dentro de cada uno. Que nos empuja a amar. Que nos quiere mostrar la verdad. No lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que Dios quiere decirnos. ¿Por qué? La respuesta está en 1 Corintios 2 otra vez. Capítulos del 10 al 14. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. Ni nosotros nos conocemos tanto como el Espíritu nos conoce. Nadie le conoce a Dios tanto como su propio Espíritu. Y es ese Espíritu el que vive en nosotros. Es ese Espíritu que nos renueva, que nos enseña la verdad, que nos fortalece, que nos renueva. ¿Sí? En efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu, dice en el 11, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablemos pues de esto no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. Y escuchen lo que dice aquí en el 14. Dice, el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu, dice. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Entonces necesitamos entrar en oración, necesitamos quedarnos cerca de Dios, vivir esa experiencia personal. Yo estoy acá sentado para llevar mi testimonio, para que ustedes vean y escuchen lo que Dios obra en la vida, que puedan ver la alegría que transmite el Señor y que ustedes puedan buscar su experiencia personal con el Señor. Y si ya lo encontraron, continuar en ella. Para eso estamos aquí. Para que el Espíritu pueda obrar. Y a través de ese Espíritu se renueve la faz de la tierra, como decíamos en la oración. Entonces, el Espíritu nos da ese discernimiento. Y ese Espíritu nos permite cumplir el mandamiento de Cristo. Y en la medida en la que cumplimos ese mandamiento, ahí nos reconocen como seguidores de Cristo. Mientras tanto, podemos usar pulsera, cadena, calcomanías, lo que ustedes quieran, tatuajes también que la gente se hace. Sin embargo, ¿cuál tiene que ser el sello? ¿Cómo tienen que reconocernos? ¿Cómo le reconocían a ellos? Juan 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse como yo les amé, como yo les he amado. Y en el 35 dice, en esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a otros. Entonces, en ese amor que mencionamos en el comienzo, entre hermanos, en la forma en la que nos amamos, en la forma en la que nos queremos, la forma en la que nos cuidamos. En esa forma la gente va a reconocer a Dios. Jesús dijo eso. ¿Qué nos toca a nosotros? Tomar la decisión, invocar al Espíritu, vivir en gracia de Dios y dar frutos que permanezcan. Entonces nosotros podemos decir, no es fácil ser cristiano hoy.
Pero ¿cuándo fue fácil ser cristiano? Nunca. Entonces, los santos se preocuparon y se ocuparon de vivir plenamente y hacer fecundo el momento presente, en el momento en el que a ellos les tocó. Y a nosotros hoy nos tocó nacer en esta época. Y nos toca a nosotros, a vos y a mí, ser signos visibles del amor de Dios, de la alegría que Dios nos da. A quien escucha su llamada y la sigue. Entonces, que permaneciendo en el amor, nuestra alegría pueda ser completa. Ese es el mensaje de hoy. Que permaneciendo en el amor, nuestra alegría pueda ser completa en comunidad con el Espíritu de Dios, en oración, todos los días. Sigamos el ejemplo de los discípulos. Seamos nosotros los discípulos de hoy, los apóstoles de hoy. Los que den testimonio para que la gente vea, crea y quiera. Vamos a darle gracias a Dios por esta confianza que deposita en nosotros. Señor, quiero darte gracias por esta nueva noche. Quiero darte gracias por el honor, Señor, de poder servirte en tu presencia y de servir a los hermanos. Quiero pedirte que todas las palabras que se pronunciaron hagan eco en nuestra mente y nuestro corazón, que se queden grabadas ahí con el fuego de tu Espíritu, para que podamos llevarlas a la práctica todos los días. Y así reconozcan que somos seguidores tuyos, que todos reconozcan. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos renueve, que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, sane cada herida que tenemos en el corazón. Que en este momento tu Espíritu Santo sane cada herida que tenemos en la mente. Y que tu Espíritu Santo sane también cada herida que podamos tener en el cuerpo, Señor. Todo acorde a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos libere de todo lo que no viene de ti y que podamos permanecer de esa forma, contigo reinando. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por darnos el ejemplo de esa perseverancia. Tú, ejemplo para todos los cristianos, seguidora número 1 de Cristo, cumplidora de la voluntad de Dios, y nos muestras tu fidelidad y tu fortaleza de permanecer ahí hasta el final de la vida. Te damos gracias por mostrarnos esa perseverancia y que puedas ser ejemplo para nosotros, que puedas interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo que te fecundó. Te damos gracias por amarnos, por protegernos. Te pido que nos muestres siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás
y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes y su Espíritu nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta catequesis haya sido de abundante bendición, de crecimiento espiritual, de formación en la fe y que te impulse para caminar. Te pido que si fue así puedas compartirlo con otras personas y así podamos llevar al Señor a todos los rincones del mundo. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante, a la misma hora y por el mismo canal.